En este caso, lo que vamos a trabajar hoy es el teorema de la altura. El teorema de la altura surge justamente de la semejanza de triángulos, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos dice? El teorema de la altura lo que nos va a decir es que la altura al cuadrado, en este caso, para hablar un poco del teorema de la altura, vamos a decir de dónde parte. Partimos de un triángulo rectángulo, como este, donde tenemos el ángulo de 90 grados aquí, ¿de acuerdo? Y tenemos pues sus correspondientes lados. Vale, entonces, en este caso, lo que nos dice el teorema de la altura es que la altura al cuadrado va a ser igual a la proyección de cada uno de los catetos de ese triángulo rectángulo. La proyección de B será esta, ¿de acuerdo? Por la proyección del otro cateto sobre la hipotenusa, que será esta. Lo que dice el teorema de la altura es eso, que esta medida al cuadrado va a ser igual al producto de las proyecciones de cada uno de los catetos del triángulo rectángulo grande sobre la hipotenusa, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice el teorema de la altura. ¿Cómo demostraremos esto? Pues lo demostraremos con semejanzas, ¿de acuerdo? Pero el teorema de la altura no viene a decir nada más que esto es un poco lo que me tengo que saber, que la altura de este triángulo, en este caso el triángulo rectángulo grande, es justamente igual a la proyección de cada uno de los catetos sobre la hipotenusa del triángulo grande. Dices, ¿y cómo demostramos eso? Bueno, pues fijaros, aquí tengo este triángulo grande y tengo dos triángulos pequeños. ¿Qué va a pasar con esos tres triángulos? Pues los tres triángulos son semejantes, el grande y los dos pequeños. Dices, ¿y cómo lo veo? Bueno, pues vamos a fijarnos en una cosa. El triángulo grande tiene este ángulo beta, ¿de acuerdo? Y el triángulo de este pequeño también tiene, ¿de acuerdo? Fijaros qué sencillo es. El grande es este, ya va a ser semejante a este pequeño. ¿Por qué? Porque tiene los tres ángulos iguales. El grande tiene un ángulo que se llama beta y un ángulo de 90 grados. Igual que este, tiene un ángulo beta y un ángulo de 90 grados. ¿Cómo va a ser este tercer ángulo y este? Iguales, porque tienen que sumar 180, luego este pequeño y este grande son semejantes. Dice, y este, pues le pasa lo mismo. Dices, aquí tengo 90 grados y aquí tengo alfa. Dices, este pequeño y el grande, ¿cómo son? Son semejantes también. ¿Por qué? Dice, porque ya tiene dos ángulos iguales. Dice, ¿y cómo será este entonces? Pues también será igual, porque tiene que sumar 180. Por lo tanto, ese ángulo tiene que ser beta. Pero fijaros, entonces, los dos pequeños también son semejantes. ¿Por qué? Dices, porque tienen los tres ángulos iguales. Este sería beta, en este caso sería alfa y el de 90 grados. Luego los tres triángulos, el grande y los dos pequeños son semejantes. Dice, bien. Dice, ¿y ahora qué hacemos con ellos, que son semejantes? Dice, bueno, pues lo que voy a hacer es, para que veáis un poco cómo demostrar el teorema de la altura, es girar este triángulo y ponerlo en posición para que se vean los lados correspondientes con este otro pequeño. Tenemos este triángulo pequeño y este. Lo que voy a hacer es, para ver claramente qué lado corresponde con cuál, es girar este. Lo giramos así, para abajo. Sería este triángulo. Cuando lo giramos, este ángulo beta que está aquí, al girarlo para abajo, sería este. Y este ángulo beta, al girarlo, este ángulo alfa, al girarlo, sería este ángulo alfa. Vale, ¿y cómo quedarían los lados? Pues este, que era h, al girarlo, pasa aquí. Este, que era la proyección del cateto, B', pasaría aquí. Y este, que era B, al girarlo, pasa aquí. Pues fijaros qué sencillo. Como este triángulo y este son semejantes, ¿qué va a pasar? Pues que este lado dividido entre este lado, h dividido entre c', va a ser igual a ¿qué? A este, que sería b' entre h. Este dividido entre este. ¿Por qué? Pues porque los triángulos son semejantes. Y fijaros lo sencillo que es demostrar este teorema. Porque si desarrollamos esa ecuación y multiplicamos en cruz, h por h, h al cuadrado. Y si multiplicamos esto en cruz, me queda que b' es igual a c'. Justamente lo que nos estaba diciendo el teorema de la altura. Como estos dos triángulos son semejantes, se cumple esta igualdad y al despejar se cumple lo que estábamos diciendo. Es decir, que la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones de cada uno de los catetos justamente del triángulo grande. Y eso es lo que dice el teorema de la altura.